Bienvenido. En el video de hoy le vamos a hablar sobre la parafilia. Somos estudiantes de la Universidad de los Andes del segundo semestre de enfermería y vamos a ir compartiendo 4 tipos de parafilias en todo este video. Mi nombre es Adriani Velázquez y mis compañeros se presentarán luego. Ok, las parafilias son todos aquellos patrones de comportamiento de manera sexual donde se predominan los objetos, situaciones, actividades y distintos individuos. Ellas existen muchos tipos como el fetichismo, la bestialidad, el exhibicionismo, el frotismo, la necrofilia, el incesto y la pedofilia. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que solo se considera una patología o un trastorno a partir de 6 meses continuos de esta parafilia. Ok, la pedofilia. La pedofilia es aquella atracción sexual por menores de edad. Entra de hasta los 18 años, pero en este caso es de 8 a 12 años. Dentro de la parafilia tenemos como causas, se dice, solo son teorías porque no se han podido comprobar, que se deben a un tumor en la corteza cerebral o en el hipotálamo. Además, también se debe a la genética. También se dice que un abusado de pequeño tiende a ser un abusador a un futuro, o cuando una madre es abusada. Dentro de lo que caracteriza a un pedófilo, dicen que tienden a ser zurdos y aquellas personas que se burlan de los otros de pequeño tienden a ser pedófilos de grandes. Dentro de las consecuencias tenemos que la manera emocional tanto de el niño como del abusador baja su autoestima. De la misma manera encontramos el tratamiento. Solo depende del país donde se encuentre. Encontramos un tratamiento psicológico donde consiste en terapia y suben su mayor deseo al pedófilo para que luego su deseo mengue. En el químico lo que consiste es en administrar todos aquellos fármacos que reduzcan el líbido de la persona, y en el quirúrgico encontramos la castración, como consiste en la extirpación de los testículos. Dentro de la historia de la pedofilia encontramos en la antigua Grecia, este lugar se caracterizaba por que los estudiantes tenían relaciones sexuales con sus docentes para así hubiera mejor comunicación entre el grupo. Y como todos conocemos, en el obispado o en la religión católica existen distintas historias, pero cuando explotan estas historias fue en el año 1976. Bueno, ahora la diferencia entre la pedofilia y la pederastia. Se diferencia entre que una es atracción, la pedofilia es la atracción, y la otra es abuso y trae una consecuencia para la víctima. Además, en todo esto encontramos en la ley venezolana el artículo 318. No se fija exactamente en la pedofilia, pero sí dice que todo aquel que haga que un niño tenga comportamiento ilícito o indebido, que lo obligue, va a ser penado de 2 a 3 años. Soy José Gregorio Rondón y junto con mis compañeros seguiremos con esta exposición de parafilias. Seguiremos con la bestialidad. La bestialidad es la parafilia que consiste en el acto genital entre un ser humano y un animal, a diferencia de la zoofilia, que es la atracción hacia un animal. Esto puede darse tanto en hombres como en mujeres a nivel psicológico. Recordemos que la filosofía pues también tiene su historia. Principalmente en la Biblia ya se encuentran referencias a este comportamiento. Si bien vamos al libro del Levítico, en el que pues, escribe unas leyes donde se condena el acto genital de una persona humana con un animal. La zoofilia pues también se incorporó en rituales religiosos. En este caso pues está la cultura egipcia, donde el faraón pues mostraba la supremacía de su cargo copulando con cabras.
La otra, recordemos que en la cultura hindú también existe pues esta cultura, digamos, de estos animales antropomorfos, y donde pues en el dios Brahma también copula con un oso. También existen tribus indígenas, los indios Hopis en el norte de América, donde eso es normal, practicar los actos sexuales de un joven indio con un animal. Ahora, ¿cuáles son las causas y características de esta parafilia? La primera es atracción a una o varias especies, ya que estos no sienten atracción por los seres humanos. Otra de las características es que están relacionados a comportamientos violentos, es decir, ahí la persona pues se siente dominante cuando copula con un animal. Y estos comportamientos se dan al azar en lugares aislados y rurales. Como consecuencia tenemos las lesiones físicas, un ejemplo es la peritonitis. En el caso real, Kenneth Pinjan, un señor de Oklahoma, en Estados Unidos, murió de una peritonitis dado que fue penetrado analmente por un caballo. Dentro de estas consecuencias también tenemos infecciones como la rabia, también se puede contagiar de un animal hacia una persona. Y otras reacciones alérgicas, también tenemos cáncer de pene, entre otras patologías. Como tratamiento tenemos tratamiento psicológico, aumentar su autoestima y sus habilidades relacionales con humanos. La otra es el análisis de sus fantasías, es decir, afrontando primero el problema que tiene, va también a ir progresando en la mejoría de esa parafilia. Por último, tenemos en la legislación venezolana, en la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, el siguiente artículo. Artículo 72. Las infracciones graves serán sancionadas con multas que van desde 40 unidades tributarias a 70 unidades tributarias. Se consideran infracciones graves el maltrato de animales domésticos que genere dolor o lesiones independientemente de su tipo. Es decir, se pudiera encerrar dentro de la bestialidad el maltrato a los animales en este mismo artículo. Mi nombre es Ana Rivera y yo les voy a hablar sobre la necrofilia. ¿Qué significa esta palabra? Es una patología sexual o parafilia que consiste en abusar o disfrutar a nivel sexual del cuerpo de una persona muerta. Hablando un poco sobre la historia, este trastorno fue descrito hace muchísimos años atrás. Incluso en la antigüedad, culturas como la egipcia recomendaban no entregar los cuerpos de las mujeres bellas a los embalsamadores hasta varios días después de su muerte. Esto con el fin de evitar la profanación sexual del cuerpo de las mujeres. Hablando un poco sobre la ley, según el Código Penal venezolano, en cuanto a la necrofilia, en el capítulo 2 de los delitos contra la libertad de cultos, artículo 171, plasma que cualquiera que cometa actos de profanación en el cadáver o en las cenizas de una persona y cualquiera que con un fin injurioso o simplemente ilícito sustrajere fraudulentamente el todo o parte de los despojos o restos mismos o de alguna manera viole un túmulo o urna cineraria, será castigado con prisión de 6 meses a 3 años. Un necrófilo se caracteriza por presentar comportamientos inusuales como deseos sexuales extraños, dolor o fantasías con cosas fuera de lo común. Incluso sienten cierta atracción por la frialdad de los cadáveres. Es importante destacar que este trastorno debe afectar a la persona por al menos 6 meses y que la psicoterapia y los antiandrógenos son beneficiosos para los pacientes que padecen este trastorno y así lo puedan controlar. ¿Qué lo causa? Bueno, esto puede ser causado por algún trastorno emocional profundo que llegaría a alcanzar proporciones psicóticas y también se ve influido por otras patologías como debilidad mental, problemas neuróticos, epilepsia, depresión, entre otros. Y este trastorno puede ser tratado con terapias psiquiátricas que pueden llegar a ser individuales o grupales. Aunado a esto, un tratamiento con medicamentos realmente fuertes, como por ejemplo
el acetato de medroxiprogesterona, la cual gracias a su actividad progestogénica disminuye la liberación de gonadotropinas en la persona y así disminuye su deseo sexual hacia los cadáveres. Para finalizar, les hablará Emily Colmenares. Hablaremos de la última parafilia que trataremos en este video, la cual llamaremos el incesto. Llamamos incesto a aquellas relaciones consexuadas entre individuos pertenecientes a una misma familia o que comparten un lazo consanguíneo como hermanos, padres, abuelos o sus descendientes. Dicha actividad comprendería desde caricias inadecuadas hasta el coito. Para que entendamos un poco de esto, debemos hablar de la historia. Desde el antiguo Egipto tenemos el caso de Cleopatra, quien estuvo en matrimonio con uno de sus hermanos y tiempo después con otro de ellos, pero se decía que esto era con el fin de mantener consensuado el poder en una sola familia, es decir, la que ellos tenían en ese entonces. También en la Roma antigua se pudo evidenciar el caso de los emperadores Nerón y Cómodo. Nerón, quien estuvo con su madre, y Cómodo, quien fue acusado de violar a sus hermanas. Resulta muy curioso que en la Biblia ya se haya evidenciado este hecho, pues se decía que para engendrar en aquel entonces se utilizaban los parientes cercanos, pero tiempo después, específicamente en los tiempos de Moisés, esto ya no era aceptado. Entre las causas del incesto tenemos la falta el desapego o la falta de cariño hacia un miembro de la familia, lo que trae consigo que éste se obsesione por otro de ella, entonces busque generar sentimientos hacia él. También tenemos que la falta de pareja puede ocasionar el incesto, ya que la persona, al no conseguir pareja, empieza a buscar involucrar sentimientos con alguien de su familia, como lo mencioné anteriormente. También tenemos el descuido hacia los hijos, lo que permite que una persona mayor pueda practicar el incesto con al dejarlo al cuidado del perpetrador, donde la víctima del incesto, en este caso el niño, guarda silencio por las constantes amenazas que puede ejercer el perpetrador hacia este. La ciencia tiene su opinión acerca del incesto. Se dice que la consanguineidad aumenta la prevalencia de anomalías congénitas genéticas, es decir, que al mantener este tipo de relaciones puede aumentar el riesgo de fetos muertos, anomalías y enfermedades y malformaciones como las fallas renales, el labio leporino, el síndrome de Down, entre otras enfermedades. Ahora hablaremos sobre el incesto y el psicoanálisis. Sigmund Freud, quien fue un conocido padre del psicoanálisis, explicaba que al incesto como algo natural. Decía que todos nacemos con la inclinación hacia relaciones incestuosas, es decir, que este es un proceso donde se trata de dominar la psiquis humana. Él ideó una serie de teorías como el complejo de Edipo y el de Electra para tratar de explicar este tipo de hecho. Tenemos que el incesto a nivel legal es una infracción grave de tipo penal que puede desencadenar una condena de varios años. Esta condena puede ir entre 3 a 6 años. En Venezuela tenemos el Código Penal venezolano, quien en el artículo 380 cita textualmente que todo individuo que en circunstancias capaces de causar escándalo en público tenga relaciones incestuosas con un ascendente o descendiente, aunque fuera ilegítimo, con algún fin en línea recta, o con un hermano o hermana, hermanos consanguíneos o uterinos. Es decir, que si es penado. De hecho, también se tiene unos datos de que en algunos países no es penado el incesto. No me queda más que agradecerles por ver este video, esperando que hayan resuelto todas sus dudas y se hayan educado un poco acerca de este tipo de parafilias que son muy comunes en la vida real.